nos dice. Este camino que hemos tomado de estudiar el Evangelio de Juan ha sido muy, muy interesante y estamos ya en el capítulo 5 y acabamos el domingo pasado, acabamos de ver un relato en el cual el Señor Jesús cura a un paralítico. Y esto se da en un contexto, y lo retomo para que veamos el contexto y podamos conectar con lo que vamos a leer hoy. Porque el contexto es el siguiente: Jesús eh, cura a un paralítico en un día de descanso, en un sábado, y la estructura religiosa eclesial de los judíos en ese tiempo, eh, bueno, yo creo que todavía hay mucho de eso, era muy rígida, y entonces no permitía que usted, mejor dicho, básicamente era literalmente esto: usted no podía alzar los brazos por encima de los hombros, porque si usted alzaba algo por encima de los hombros, ya era trabajo. Y como trabajaba, era el sábado, era el día de reposo, usted no podía hacerlo. Eso realmente era una ley humana, eso nunca Dios lo había establecido así. Y por eso Jesús va tan de frente al tema y Jesús decide de frente a los judíos, de frente a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a toda la clase religiosa del momento, decide hacer milagros el día sábado. Y seguramente usted recuerda los pasajes cuando dice: si usted tiene una vaca y la vaca se le va en un hueco, en un día de reposo, en un sábado, ¿usted la saca o no la saca? Usted la saca. Entonces dice Jesús: ¿cómo no el Padre va a cuidar y a sanar a sus hijos en un día de reposo? Entonces, este es el contexto de la situación en el que Jesús sana al paralítico ahí en la piscina, en el estanque de Bethesda, y los judíos están mirando. Los judíos están mirando. Entonces, en ese contexto es que empieza este pasaje que yo quiero que leamos hoy. Voy a colocarlo aquí en pantalla para los que quieran seguirlo aquí en pantalla y puedan. em, y vamos a leer desde el versículo 16. Quedamos la semana pasada en esta parte. El cierre fue, hasta ahora, perdón, el cierre fue: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Fue lo último que le dijo Jesús. Em, entonces miremos desde el 15. Miren que dice: el hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y esto era una clara ofensa para la clase religiosa del momento. Jesús se colocaba al nivel del Padre y le dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Desde el punto de vista religioso, nadie hasta Jesús había tomado la paternidad de Dios de forma personal, como para decir mi Padre Dios. Era una ofensa, así que estaban escandalizados los judíos de ese tiempo. Y dice algo aquí en el versículo 19 y 20, que son los dos versículos en los que yo me quiero enfocar hoy, aunque digamos vamos a terminar en el 30, porque Jesús empieza aquí a argumentar y empieza a decir por qué hace lo que hace. O sea, ustedes que son los de la clase religiosa están diciendo que yo no puedo sanar en un sábado. Yo les digo: mi padre trabaja, mi padre no deja de ser Dios ni deja de sostener la creación el día de reposo. En qué punto ustedes tergiversaron la ley de tal manera? El día de reposo fue hecho para el hombre. El día de reposo fue hecho, uno, para que el hombre descansara de su actividad laboral, y el día de reposo fue hecho para que ese día se dedicara plena y exclusivamente para el Señor. Y ese es aún el propósito, la idea que tiene el domingo, que por tradición la iglesia cristiana lo ha tomado. Entonces, eso ocurre por una razón. Y entonces Jesús empieza ahora como a explicarles
Y empieza a decirles aquí en el versículo 19, les empieza a decir, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Entonces, aquí yo leyendo este texto, yo quedé, como quien dice, quieto en primera base cuando escuché en mi mente, leyendo mentalmente esto, y yo dije, un momento, aquí hay algo muy profundo que Jesús está mostrando, porque está diciendo una frase bien, bien, bien profunda y que quiero que la analicemos hoy y la apliquemos en nuestra vida. Y dice, no puedo hacer nada. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Y me puse a pensar qué es lo que hoy la ciencia, la filosofía, la psicología, la cultura nos está enseñando. Y es que nos enseña que nosotros somos autónomos, que nosotros somos independientes, que nosotros tenemos que construir nuestro destino, que nosotros tenemos que abrirnos paso, que nosotros tenemos que mirar dentro de nosotros, ser nosotros mismos y nosotros buscar nuestro destino. Yo estoy diciendo esto y de pronto dicen, bueno, o sea, Tilio está como exagerando, pero no estoy diciendo que usted no pueda tener sueños y que no quiera perseguirlo y alcanzarlo, para nada. Pero hay un elemento allí de autonomía que es el que yo quiero hoy, que poder estudiar a profundidad la palabra, porque es que aquí Jesús está diciendo algo que realmente revoluciona y debe revolucionar la mente y la forma en cómo nosotros abordamos nuestra vida y tomamos decisiones. Ahí en Romanos 12:2, yo quiero que analicemos a la luz de esto. Romanos 12:2 es un pasaje que es bastante conocido. Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En las versiones de la Reina Valera 60 dice, lo que es bueno, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, yo pensaba lo siguiente, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué me desviaría de la voluntad de Dios? ¿Por qué yo querría cambiar y torcer? Torcer suena como que yo tuviera más fuerza que Dios. ¿Por qué yo le pediría a Dios desviar su voluntad? ¿Por qué yo le pediría a Dios que cambiara su propósito si la Biblia me enseña que su voluntad es buena, agradable, perfecta? ¿A dónde me llevaría lo que no es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, por inferencia de este pasaje, me llevaría a lo que es malo, a lo que es desagradable, a lo que es imperfecto. ¿Por qué querría yo otra cosa que no fuera lo bueno, lo agradable y lo perfecto? Entonces, ahí en ese punto es donde les conecto yo la historia, porque la clase religiosa en Israel en ese momento hacían su voluntad, porque dejar a un hombre enfermo de 38 años, como el paralítico que acaba de sanar a Jesús, y simplemente no mostrarle misericordia, compasión, como lo hace Cristo, porque es día sábado, esa no es la voluntad de Dios. Y entonces aquí yo me hago una pregunta y que es como la aplicación grande de este tema hoy, y es, yo hago la voluntad de Dios, yo me esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. Aquí Jesús pone en este pasaje, vuelvo a Juan 5, lo pone de una forma
que digamos es inequívoca, o sea, no podemos ni tomarlo diferente, ni interpretarlo diferente, ni entenderlo distinto, porque es que está demasiado claro. El Señor les dice, en verdad les digo, y este en verdad les digo, si usted tiene una versión Reina Valera 60, dice, de cierto os digo, es una doble afirmación. Jesús, como lo hace frecuentemente en en sus discursos y en sus palabras, él le pone un énfasis marcado y ya lo he dicho otras veces, no te equivoques. Lo que te voy a decir es verdad, es totalmente cierto y es una cosa supremamente importante. Pone un énfasis marcado en lo que va a decir. Le dice, de cierto os digo, en verdad les digo que el Hijo, Cristo Jesús, no puede hacer nada por su cuenta. Y yo dije, wow, ¿esto qué? ¿Cómo así? Si Cristo es Dios, el tema es que no puede de capacidad. El tema es que Cristo no puede hacer nada si en Juan 1, el mismo Juan nos enseñó que Cristo es el verbo y el verbo era Dios. Y por el verbo todo fue creado. ¿Cómo que Jesús ahora dice no puedo? El hijo no puede hacer nada por su cuenta. Claramente no se está refiriendo a su poder, a su capacidad. Se está refiriendo a su deseo. Yo deseo tanto hacer la voluntad de mi padre que se me imposibilita, yo mismo me incapacito, me limito para hacer algo por mi cuenta. Entonces, eso choca inmediatamente con la cultura actual. Eso choca inmediatamente, porque tenemos aquí a Dios encarnado, a Cristo, diciéndonos, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Yo me vine al planeta Tierra, me encarné de una virgen, nací sin pecado y yo no vine aquí a una cosa y es a no hacer nada por mi propia cuenta. Dios mismo lo hizo. Y la pregunta es, ¿y yo? ¿Y yo? ¿Yo qué hago? Yo hago todo por mi cuenta, hago algunas cosas por mi cuenta, otras se las pregunto al Señor. Es una verdad, es una frase de Jesús que confronta y a mí me confrontó profundamente. Me puso a pensar, yo cómo tomo mis decisiones a diario. Y es que Él no dice allí, Jesús no dice, yo no puedo hacer nada importante por mi cuenta. Él no dice, yo no puedo hacer en las cosas grandes por mi cuenta, las grandes decisiones de mi vida, con quién me casaré, tendré hijos, no tendré hijos, cuántos hijos tendré, cambio de trabajo, no cambio de trabajo, me mudo, no me mudo. Esas grandes decisiones que cambian rumbos eventualmente, yo nada de eso puedo hacer por mi cuenta. No. Jesús está siendo muy claro, no puede hacer nada por su cuenta. O sea, ahí Jesús dice cero autonomía, cero autonomía. No, yo no soy autónomo, yo no hago nada por mi cuenta. Yo no estoy pensando en cuál es mi deseo. Yo no estoy pensando cuál es mi deseo para ir a hacerlo. Yo no hago nada por mi cuenta. Yo no tengo líos de autoridad, dice Jesús. Yo estoy claro en la autoridad. La autoridad es mi Padre. Y miren lo que dice después. Yo no hago, no puede hacer el hijo, no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al padre. Es decir, yo estoy aquí simplemente para imitar al padre. Por eso yo creo que el centro de mi vida debe ser buscar hacer la voluntad de Dios. Y si Jesús aquí está diciendo que Él no hace nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, entonces el centro de mi vida debe ser buscar la voluntad de Dios, es decir, imitar al Hijo. Y por eso este tema de hoy le he querido poner ese título, imitar al Hijo. Yo debería imitar al Hijo de Dios. Yo debería decir lo mismo que dice el Hijo de Dios. No puedo hacer nada por mi cuenta, sino lo que veo hacer al Padre.
Y Jesús dice después, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Y aquí hay un tema, y es, Jesús podría decir eso. Jesús podría decir, yo lo que veo hacer al Padre, eso también hago. Pero nosotros uno ni podemos ver al Padre, porque el Padre, la Biblia dice que habita en luz inaccesible. Nosotros no tenemos forma de ver al Padre, ¿sí? Y nosotros realmente, cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, entonces nosotros ya caímos ahí y no podemos decir que yo también hago lo que hace el Padre. No, el único que pudo hacer lo que hace el Padre, Jesús. Por eso es que nosotros necesitamos imitar al Hijo. Y allí es donde quiero poner el énfasis en el tema de hoy, imitar al Hijo. Quiero mostrarles un verso que ya nosotros estudiamos al principio, Juan 1:18. Miren lo que dice Juan 1:18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, Cristo mismo, el Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y este es el pasaje en el cual se basa esta idea de que yo no puedo ver al Padre. Nadie ha visto jamás a Dios. Solo Jesús, solo el unigénito de Dios, Él ha dado a conocer al Padre. Entonces, si Él ha dado a conocer al Padre, si solo Jesús está en el seno de Dios, del Padre, y Jesús dice que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Entonces, ¿yo qué podría decir? ¿Yo qué podría decir? Yo necesito imitar a Cristo. Yo necesito imitar al Hijo. Porque si el Hijo es el que ve al Padre y hace lo que hace el Padre, entonces lo que hace el Hijo es lo que yo debería imitar. Porque el Hijo es el que vino a la tierra, se encarnó, vivió como un hombre, una vida justa, perfecta, y me mostró a mí cómo es que debo vivir. Eso es lo que yo quiero hacer. Y si el Hijo, siendo Dios, dice que Él no tiene autonomía, sino que no puede hacer nada por su cuenta, que Él no tiene autonomía, sino que Él va a hacer lo que hace el Padre. Entonces, ¿quién soy yo para decir que yo tengo autonomía y que yo tendría que poder vivir mi vida como quiera? ¿Qué grado de humildad necesito para yo agachar mi rostro y decir, Señor, yo estoy aquí para hacer tu voluntad? Yo necesito aprender a imitar al Hijo. Y es tremendo porque chocamos con, chocamos con una cultura, con una idea muy fuerte. El, la, en un tema que di anteriormente, que es el de la fe verdadera, eh, hablábamos de ese pasaje en Efesios en el que decía que, que ya no debemos andar con la mente entenebrecida, en el envanecimiento de nuestra mente, o sea, en ideas vanas de nuestra mente. Es decir, la cultura nos muestra una cosa y yo decía, ¿usted quiere saber cómo debe andar? Entonces usted debe mirar el mundo y de manera radicalmente opuesta usted se debe mover. Y eso es lo que estoy confirmando aquí y les estoy mostrando acá. Porque a veces pensamos que, que de pronto Jesús no marca una diferencia grande desde el punto de vista cultural. Pero claro que la marca. Pero por supuesto que la marca. Y aquí, en un texto escrito hace 2000 años, ¿sí? Dios decidió que este texto quedara exactamente de esa manera, fue inspirado exactamente de esa manera para que hoy nos dijera, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Y esa, lo que nosotros deberíamos concluir es, y yo tampoco. Yo no estoy aquí para hacer nada por mi propia cuenta, ¿sí? Yo estoy aquí para ser completamente dependiente. Y esa es una de las cosas que quería también decir en este punto. No solamente que yo debo consultarlo todo, es que detrás de consultarlo todo, detrás de consultar cada pequeño paso, cada pensamiento, cada decisión, es la idea de ser dependiente, es que yo dependo de Dios, yo dependo de Cristo, yo dependo
de lo que el Señor quiera para mi vida. El Señor pensó mi vida desde la eternidad. ¿Y por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? Bueno, hay muchas razones. Yo creo que, entre comillas, no tendría que dar razones. El Señor es infinitamente sabio. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es por una razón. Y es porque el Señor todo lo conoce, es omnisciente y porque Dios es perfectamente sabio. Es perfectamente sabio. O sea, la sabiduría de Dios es in- inconmensurable, es inentendible, es inescrutable. La capacidad que tiene Dios para poner todo en un orden perfecto, de manera que su voluntad sea buena, agradable y perfecta, es algo que no entendemos. Pero si creemos en que es así, en que Él es omnisciente y que Él es perfectamente sabio, entonces lo que les decía al principio, porque yo querría cambiar la voluntad de Dios. Yo lo que necesito es someterme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que está diciendo Cristo allí. Y yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Pero hay una razón muy poderosa detrás de esto. Y está en el versículo 20. Y dice, pues el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y qué espectacular, porque no es el Padre un Padre autoritario, es un Padre déspota, no es un Padre maltratador, no es un Padre que se levanta y dice es que yo soy Dios y usted tiene que hacer lo que yo digo. No, Dios se levanta como un Padre que ama al Hijo y ama al Hijo y le muestra todo el plan que Dios Padre tiene y se lo muestra al Hijo y el Hijo ve la sabiduría perfecta de Dios. Y entonces díjese, yo no tengo mejores ideas aquí. Yo aquí como ser humano, yo aquí no tengo mejores ideas. ¿O acaso tenemos mejores ideas que el Dios omnisciente y perfectamente sabio? Yo aquí lo que veo es el amor profundo de Dios en cuidar el detalle a detalle de mi vida, de manera que yo, ¿qué otra cosa podría hacer sino inclinar mi rostro y decir, Señor, me someto a tu voluntad, me someto a lo que en tu amor tú tienes para mí? Y peleamos con la voluntad de Dios y peleamos con lo que Dios permite en nuestra vida. Y es que desde Adán nosotros nos apartamos de eso. Es que en el jardín del Edén lo que ocurrió fue exactamente eso. Satanás hizo que Eva dudara de que la palabra de Dios era real, cierta, era buena, era agradable, era perfecta. Y entonces engañada comió. Engañada pensó que había algo mejor que lo que Dios había dispuesto, que había algo mejor, más rico a tus sentidos, más deseable. Y entonces allí Eva dejó a un lado la perfección de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, y entonces empezó a buscar su propio destino. Hay algunos que hoy en día hablan de que el primer sermón de autosuperación o la primera clase de autosuperación y de autoayuda fue en el Edén, cuando la serpiente le dice a Eva, no, no se morirán, no se van a morir, sino que serán igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Y ahí Satanás lo que hizo fue sembrar en Eva una idea que hasta el día de hoy en la humanidad no se ha erradicado y todos hemos caído producto de la caída de Adán y Eva. Y es, puede que haya algo mejor, puede que haya algo mejor, puede que exista una posibilidad que no tener que pasar por allí, por donde Dios está mostrándome que debo pasar. Entonces puede haber una voluntad mejor. Desde ese tiempo,
Y es que a veces nos dicen incluso que confía en tu corazón, sigue tu corazón. Pero el Señor en la Biblia dice algo muy diferente y yo quiero aquí realmente contrastarles con la Biblia para que sea el mismo Señor en su palabra quien nos convenza. Jeremías 17:9 está hablando del pecado de Israel y Jeremías está tratando de decirles, mire, los errores que hemos cometido son tan terribles que el Señor nos va a mandar al exilio, pero hay esperanza. Y miren, en medio de eso, ¿qué les dice? Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Entonces, el discurso de sigue tu corazón, ojo allí, porque ¿en dónde está tu corazón? Para seguirlo. Porque si tu corazón está en imitar al hijo, bueno. Si tu corazón está en imitar al hijo, ok, ¿cómo estás imitando al hijo? ¿Cómo está tu relación con el padre? ¿Tú lo percibes como tu padre real, vivencial, en la práctica diaria? ¿Te sientes protegido, amado, aceptado por él? ¿O tu corazón no está allí todavía? Porque si tu corazón no está en el Señor y no está en imitar al Hijo, entonces ojo, porque es engañoso lo que tú sientas y desees en tu corazón. Entonces, fíjense que este pasaje, todo lo que hemos podido escudriñar y meditar en un pasaje de, de realmente unas pocas palabras, pero que es realmente profundo, ¿sí? En verdad les digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que hace el padre, eso también hace el hijo de igual manera, pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. El Señor se somete 100% al Padre, depende totalmente del Padre. Es como si Jesús estuviera diciendo, si tú no me dices qué hacer, no lo puedo hacer. Si tú no me muestras qué hacer, no lo puedo hacer. Si tú no me guías a hacer algo, yo no puedo hacerlo, porque de mi cuenta yo no puedo hacer nada. Esa es nuestra actitud, dependemos en el día a día de Dios. Y no se trata de andar, digamos, como todo el día arrodillándonos o todo el día parando lo que hacemos para orar. Usted puede orar mentalmente. Y allí el pasaje de Pablo cuando dice orar sin cesar, usted puede estar todo el tiempo orando. Eh, no voy a decir que por supuesto yo soy perfecto, pero algo que he aprendido a hacer y que tengo que decir que mi esposa fue una de la primera persona que me contó eso y que me lo compartió y que a mí me caló y fue, tú puedes estar haciendo algo y estar eh, orando mentalmente. Tú puedes estar orando todo el tiempo, orando sin cesar. Entonces yo puedo estar enfrente de un paciente y tengo que tomar una decisión. Y yo inmediatamente simplemente digo, Espíritu Santo de Dios, ilumíname. Eso es orar, eso es depender, eso es decir, yo soy tan humilde, tan limitado, que yo no tengo la capacidad de tomar la mejor decisión. Por favor, ayúdame a tomar tú la mejor decisión. Y eso tú lo puedes aplicar para cualquier situación, para cuando sometes una hoja de vida, cuando estás en tu trabajo, cuando tienes que tomar una decisión de si vas a un lugar o a otro, de si tomas una cita u otra, de si esperas un tiempo u otro. Decisiones grandes, solemos hacer grandes cosas e incluso grandes ceremonias para tomar una decisión. Oramos, nos reunimos en familia y eso hay que hacerlo, orar para antes de tomar una decisión. Pero en el día a día Dios no está contigo, Dios no existe, no tienes al Espíritu Santo, claro que sí lo tienes. Y entonces tú necesitas venir a esto. Tu actitud debería ser consultar todo, consultar todo. Y hay cosas que no necesitas consultar. Hay
hay cosas que están claras y expresas. En la Biblia está muy claro que el Señor desea que no peques, que no robes, que no mientas. El Señor desea que tú honres a tus padres. El Señor desea que tú le busques, que tú aprendas, que tú leas su palabra, que tú dediques un tiempo de oración. O sea, hay cosas que no necesitamos ni decir que son voluntad de Dios. Pero, por ejemplo, ¿qué Biblia comprarle a mis hijos para que ellos la puedan leer? ¿En qué momento introducir alguna cosa u otra en ellos? ¿Cuál es el mejor lugar para celebrar algo? Cosas que parece que no tuvieran importancia, pero aquí Jesús es el que nos marca la pauta y nos dice, no puedo hacer nada por mi cuenta. Y eso lo que significa es que hay una actitud interior de tener en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Y eso requiere discernimiento, o sea, esas decisiones diarias que tú tienes que tomar es discernimiento lo que necesitas. Entonces, ¿cómo logramos discernimiento? Voy a darles aquí un par de pautas de cómo logramos discernimiento. Y es uno, leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia te permite a ti conocer qué es lo que Dios quiere, ¿sí? Y es orando. Y nosotros esto en la familia La Cruzada le hemos puesto las vías por las cuales tú puedes conocer la voluntad de Dios. Y uno es la Biblia, por supuesto, que está ahí, expresa su voluntad. Podemos orar y allí tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Las circunstancias son muy importantes, son muy importantes. Les mencionaba, por ejemplo, que en algún momento yo oré para saber si tenía que cambiar de trabajo por una cantidad de temas allí, un tema de sueldo, no estaba siendo puntual el sueldo, habían algunas otras situaciones que de pronto me hacía pensar, bueno, es probable que hasta aquí haya llegado. Yo empecé a orar, el Señor al principio no me dio convencimiento de pasar hojas de vida, luego me dijo, sí, me puso en mi corazón una paz, una tranquilidad en decir, voy a mandar hojas de vida y, y entonces empecé a mandar hojas de vida, llamé a amigos, empecé a buscar personas y llamé a amigos cercanos en varios lugares del país incluso. Y yo envié las hojas de vida, hice las llamadas, pedí ayuda y ni una respuesta. Entonces yo leo mi Biblia, oro, pongo esto en las manos del Señor y miro las circunstancias y las circunstancias me dicen, hermano, usted no puede renunciar todavía. ¿Sí? Entonces, aquí hay estas cosas. Y en Proverbios 11:14 hay un pasaje, no voy a ir allí, se los voy a comentar nada más. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces tú necesitas consejo. Busca a la persona con liderazgo espiritual en tu vida, busca a tus padres. Una de las cosas que yo le aprendí a mi papá, que hizo con mi abuelo y que yo trato de hacer con mi papá casi siempre, es pedirle consejos a mi papá cada vez que va a tomar una decisión. Entonces fíjate que tú puedes ir sumando cosas y decir que tú lees la Biblia, que tú buscas la asistencia del Espíritu Santo, buscas el consejo de tu líder, las circunstancias, y allí tú puedes empezar a conocer la voluntad de Dios. Pero el Señor Jesús aquí dice, lo que veo hacer al Padre. Aquí dice el versículo 20, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Entonces, por eso yo vuelvo a caer en que nosotros necesitamos imitar al Hijo, imitar al Hijo. Hay un solo punto en este tema de hoy, hay una sola cosa que yo quiero que recuerden y es imitar al Hijo, porque hay como una especie de relación. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas y entonces el Hijo nos ama y por eso vino, se encarnó como Jesús y entonces Él nos mostró su vida. Él nos mostró todo. Y entonces nosotros ahora tenemos que imitar al Hijo. Son tres niveles de imitación. El Hijo imita al Padre, pero nosotros imitamos al Hijo. Nosotros imitamos al Hijo. Entonces, quiero terminar con el versículo 30. Miren el versículo 30 que dice, es impresionante. El versículo 30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Nuevamente, igualito que en el versículo 19 de arriba, exactamente igual. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué?
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Familia, buscar la voluntad de Dios no es algo que salga por generación espontánea. Buscar la voluntad de Dios es eso, es activo, buscar. Ese verbo buscar es desear, es proponerse, es como emprender algo, como empezar una empresa de algo. Yo empiezo un propósito nuevo. El propósito es buscar la voluntad de Dios. Y si Dios encarnado, Jesús, Cristo mismo, dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Por qué yo no buscaría la voluntad del Padre? ¿Por qué no me empeñaría en alma, cuerpo, mente, corazón y vida entera a buscar la voluntad del que me hizo? Porque Jesús no fue, el Hijo de Dios no fue hecho, Él siempre fue Dios y simplemente se encarnó y vino. Pero nosotros fuimos creados por el Padre. ¿Por qué no buscaría yo? Activamente, así como Jesús en carne buscó la voluntad del Padre, porque yo no buscaría la voluntad del Padre. Entonces, ¿por qué no haría de esto un esfuerzo? Mi dedicación entera, absoluta. ¿Por qué no sería la decisión diaria? Levantarme de mañana y decir, hoy quiero hacer la voluntad del Padre, hoy quiero buscar la voluntad del Padre. Entonces, con esto simplemente quiero cerrar diciendo, necesitamos imitar al Hijo. Necesitamos imitar al Hijo en su humildad. Miren Jesús como siendo el mismo Dios, como dice, yo no hago nada por iniciativa mía. Imitar el servicio. Jesucristo vino a servir. Y a veces nosotros necesitamos entender que la voluntad de Dios es servir, servir, ya, servir. Y restrictamente, Jesús, ¿qué condiciones puso para venir y servirnos? Ninguna. Hay un pasaje que a mí me encanta y que en Mateo que Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y nosotros necesitamos aprender la mansedumbre de Cristo. Necesitamos aprender la mansedumbre de Cristo. Necesitamos imitar al Hijo en su perdón. Él nos perdona sin ningún tipo de requisito, porque ¿qué requisito podría ponernos si estamos absolutamente alejados de Dios por el pecado? Él nos perdona, Él nos ama y Él se entrega absolutamente. Entonces, con esto quiero cerrar y que el Señor nos ayude para poder aprender a imitar al Hijo, a dejar la independencia, la autonomía del Señor y dependernos absolutamente de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, por por este tema, por esta enseñanza tan especial que necesita, Señor, ser metida en nuestra vida, ser incluida en lo que hacemos a diario. Señor, enséñanos a depender de ti completamente. Señor, enséñanos a no hacer nada por fuera de tu voluntad. Señor, enséñanos a, como Jesús lo dijo, Señor, a no buscar nada por nosotros mismos. No podemos hacer nada por nuestra cuenta. Necesitamos, queremos depender de ti absolutamente. Necesitamos depender de ti enteramente porque tu voluntad es la que es buena, agradable y perfecta. Mi voluntad no es buena, no es agradable, no es perfecta. Y yo quiero, Señor, aprender a someterme a tu voluntad, así como Jesús se sometió, se hizo obediente, se encarnó y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo te pido entonces, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes y que nos permitas entonces entender, Señor, esta gran verdad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.